Siempre que el gobierno establece un tema en particular, yo lo ubico en un espectro muy amplio para analizarlo, sobre todo en un año electoral y viniendo de esta administración de Juan Orlando Hernández. Por eso la edad punible tengo que ver si hay intereses políticos electorales en este momento, si existen intereses de algún sector en particular que tenga que ver con maras, pandillas, crimen organizado, narcotráfico. Todas esas esferas tengo que ponerlas en este análisis. O también los temas de la presión social, incluso sobre los temas de la inseguridad, donde no se ha tenido el éxito suficiente que el gobierno quisiese llevar en una campaña y que también de fondo quisiese usarlo en contra de la oposición política. Ese es el ambiente general que puedo observar para hacer este análisis en un momento en el que el presidente lo vuelve a plantear, porque este tema ya había sido discutido. Al inicio del año nosotros hicimos un análisis con los organismos de derechos humanos en los que planteamos que el tema de las cárceles iba a ser un tema fundamental para poder debatir en razón de que era un grupo en cautiverio que el gobierno podía usar como carne de cañón. Y ahí entonces nosotros estamos viendo los temas de seguridad, que es sigue siendo una de las debilidades más fuertes de este gobierno con la corrupción, que serán seguramente donde elaborarán entretejidos. Que las iglesias y sus representaciones estén a favor de una medida de estas realmente es muy triste, doloroso, porque las iglesias no están dándole prioridad al tema de prevención de violencia, no le están dando prioridad a aquellos niños y niñas que están en un riesgo social. Cuando hay un grupo de jóvenes que están en un nivel de riesgo social, lejos de verlo ya como una amenaza y meterlos a la cárcel, lo que hay que hacer es un tratamiento, hay que acompañarlos, hay que hacer trabajo con la familia, con la sociedad donde se desenvuelven y con la propia iglesia. En este sentido, entonces, que la iglesia misma esté desechando a los seres humanos y solo los vea como un problema que hay que encarcelar, me parece que es altamente dañino y solamente indica que estos líderes religiosos, porque no es toda la iglesia evangélica en principio, es realmente la expresión de un grupo que se ha privilegiado del poder y que en este caso están siguiendo una agenda pro gobierno porque interesa mucho para mediáticamente tener este respaldo desde este sector de la iglesia, que de cualquier forma pues tienen el impacto que ya conocemos, pero dista bastante del enfoque humanitario, del enfoque cristiano y del enfoque de responsabilidad en seguridad. Esa iniciativa no es congruente en principio con las convenciones y los protocolos internacionales, puesto que la edad punible está, como ahora está establecido, de 18 años para arriba. Pero no hay que olvidar también que los jóvenes entre 12 y 18 años, ya la justicia penal hondureña establece centros especiales de privación de libertad prácticamente. Hay que recordar también que ya existe en la misma legislación penal penas para los jóvenes infractores, desde 3 años, 5 años, 8 años, es decir, un joven de 16, 17 años que comete un delito cualquiera de estas o una infracción, sencillamente tendrá una pena de 8 años. Significa que cuando esta persona salga ya será un mayor de edad, pero el Estado tiene que asumir responsabilidades en el proceso de reincorporación, en el proceso de reinserción. ¿Qué va a hacer la sociedad con esta persona? ¿O la rehabilitó o la convirtió en un peor delincuente? Pareciera ser que el mensaje más bien es de exterminio. En ese sentido, en materia de derechos humanos, lo que corresponde es la visión integral en materia de seguridad. Lo que corresponde es establecer el espíritu superior del niño, de la niña, de forma tal que el Estado pueda ver no solo como victimarios a la gente joven, porque hay que recordar que está diciendo el gobierno que hay un 40% de los involucrados en los delitos que son jóvenes, pero óigame, en este sentido son ni siquiera 500 personas que están privadas de libertad en los centros estos especiales de atención, mientras que son más de 17,000 las personas que están en los centros penitenciarios. ¿Qué está sucediendo con ese contraste que el gobierno está diciendo y el fracaso que ellos mismos tienen en estos centros de atención de menores? Fallamos como sociedad, que fallamos como Estado, pero también como iglesia. Estos 3 elementos debemos de traer a la conciencia de que algo hicimos mal en el camino y por lo tanto hay que ver a un joven no solo como victimario, sino como víctima de un sistema que lo excluyó, que lo marginó, que no le dio oportunidades. Violenta los derechos de la juventud de todos los ámbitos, mire, porque
Y más que el hecho de la medida, yo le diría que es la forma y el mecanismo en que lo establece. El gobierno solo dice, vamos a encarcelar a los jóvenes, y no está planteando los temas de prevención de violencia. Este gobierno dijo que iba a invertir un 30% de la tasa de seguridad en prevención de violencia. Y mire, todo ese dinero se ha ido para fortalecer la estructura militar, para comprar armas, para fortalecer una estructura que no está sirviendo militarmente. Hay que recordar que Panamá y Costa Rica tienen un nivel de seguridad altísimo y no tienen ejército, frente a un país como el nuestro, que fortalece una estructura militar que no está ayudando. Entonces, ¿a dónde está la desatención o el desenfoque con este tipo de propuestas del gobierno y que más bien desorienta la atención que debe tener a juventud? Es que está enfocado el gobierno solo en el tema de elevación de penas y bajar los niveles de edad, pero no está atendiendo la otra problemática de la juventud, que tiene que ver con estudio, que tiene que ver con trabajo, con oportunidades de distinta naturaleza, que puedan crecer en plenitud. No está observando esos otros elementos, y eso es lo que realmente, al desenfocarse de ahí, entonces violenta en términos generales no solo a los que pudiesen estar involucrados en una actividad delictiva, sino a aquellos jóvenes que dejan de tener atención del Estado porque está entretenido en otras cosas. Miren, en el Congreso de la República desafortunadamente existe también una respuesta al facilismo. Los expertos en seguridad dicen que cuando un político no sabe qué hacer en materia de seguridad, se va a la respuesta del facilismo. Por ejemplo, yo miro que hay gente ahí en esos batallones y tienen armas y uniforme, entonces mándenlos a la calle. Eso es un enfoque completamente irresponsable, pero al facilismo, porque como ahí lo tienen, lo responden. Es que hay que subir las penas porque así la gente se va a disuadir. En ninguna parte del mundo ese tipo de cuestiones operan. Sin embargo, electoralmente son figuras, son mensajes que para algún sector de la población sí tiene algún nivel de impacto. Por eso yo creo que el ambiente en el Congreso de la República, para que este tipo de cuestiones se pudiese dar, es bastante probable, pero tienen un gran problema, y son las convencionalidades, son los protocolos de derechos humanos, y ahí es donde chocan. Yo no creo que tenga un efecto en el crimen, si se aprueba la edad punible, no lo va a tener, porque es un caldo de cultivo, una sociedad que descuida su juventud. El Estado de la región dice que cuando el Estado no brinda oportunidades a los jóvenes y el mercado tampoco, entonces en el barrio y la colonia están los criminales esperándolos para que se unan a su estructura. Bajar la edad punible, aumentar las penas, no va a disminuir el crimen y el delito mientras esta sociedad siga siendo desigual, injusta, y siga viendo a los jóvenes como cosas y no como personas que pueden construir, que pueden reformar y que pueden ser agentes de cambio sustancial.